Bienvenidos jóvenes de octavo grado, les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 4, congruencia de triángulos, en su lección número 3, congruencia de triángulos, con el tema criterios de congruencia, demostraciones geométricas. El objetivo, definir los términos hipótesis, conclusión y demostración o prueba. Definir el método directo, sí, entonces, para la demostración en geometría. El siguiente ejemplo nos dice, en la siguiente figura el segmento AC es bisectriz de los ángulos DAB y BCD. Observamos ahí, ya están marcadas eso, que bisectriz es pasar por la mitad del ángulo, o dividir el ángulo en dos ángulos congruentes. Demuestre que los lados DC y BC son congruentes. Muy bien. El primer paso siempre para poder demostrar o realizar una demostración es identificar la hipótesis y la conclusión, ¿sí? Eso es muy claro. Entonces identificamos la hipótesis y la conclusión. Para esto nos dan que la información que es que el segmento AC es bisectriz de los ángulos. ¿Qué significa? Que lo divide en dos ángulos congruentes, como les venía mencionando anteriormente. Entonces de esto se puede decir que el ángulo DAC es congruente con el ángulo BAC. De igual forma, podemos decir que el ángulo DCA es congruente con el ángulo BCA, ¿sí? Se da esa correspondencia de ángulos y de esta manera entonces podemos ya concluir lo que sería la hipótesis. ¿Cuáles son las hipótesis? Que el ángulo DCA es congruente con el ángulo BCA y que el ángulo DCA es congruente con el ángulo BCA. Teniendo ya estas congruencias de ambos ángulos, podemos decir cuál es la conclusión, que la conclusión es lo que nos piden demostrar. ¿Qué nos piden demostrar? Que el lado DC es congruente con el lado BC.
Seguimos un camino de demostración gráfica. Para esto se recomienda, cuando tenemos una figura que vemos dos triángulos, que esos triángulos estén pegados, estén como sea, mejor separar esas figuras en dos triángulos que los podamos ver más claramente esas figuras. Y al hacer esto, observamos claramente la relación que existen entre ellos, que tenemos que el ángulo A es congruente con ese ángulo A también, que el ángulo C es congruente con el ángulo C, y tenemos que el segmento AC sería congruente con el segmento AC por ser congruente consigo mismo, ¿verdad? Ya tenemos un esquema mental. Ahora hagamos la demostración propiamente dicha. ¿Entre quiénes? Entre el triángulo ADC y el triángulo ABC, recordando que debemos de respetar la correspondencia que exista entre ambos triángulos. Entonces, las afirmaciones y justificaciones. Tenemos que el ángulo DAC es congruente con el ángulo BCA por hipótesis. Perdón, BAC por hipótesis. Que el segmento AC es congruente con el segmento AC por congruencia del mismo segmento. Que el ángulo DCA es congruente con el ángulo BCA, ¿por quién? Por hipótesis. Y entonces de esta manera podemos decir ya que los triángulos ABC con el triángulo ADC son congruentes por los pasos 1, 2 y 3 y por el criterio de congruencia ángulo, lado, ángulo, o sea, ala. Y en virtud de esto ya poder decir que el segmento DC es congruente con el segmento BC por el paso 4, donde mostramos la congruencia de estos dos triángulos, y por ser lados correspondientes de triángulos congruentes. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.